Nadie miraba a la doncella. Así era siempre. Ivy llevaba 3 días en la fortaleza, y ya había aprendido la regla más importante. Una omega que no se veía, no se castigaba. Se quedó junto a la pared del gran salón, con la bandeja entre las manos, la espalda recta, los ojos fijos en el suelo de piedra. A su alrededor, 100 guerreros, nobles y consejeros respiraban el mismo aire tenso de siempre. El aire de los que esperan una orden. En el trono, el rey Alexander no miraba a nadie. Solo observaba los labios. Ivy lo había notado desde el primer día. Ese detalle pequeño, casi invisible. La forma en que sus ojos seguían cada boca que hablaba, con una concentración, que no era atención, era traducción. Había nacido sordo. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo había aceptado. Pero entonces, algo ocurrió. Algo que Ivy conocía bien, esa sensación que llevaba años intentando ignorar, como una presión detrás de los ojos. Como saber, sin razón lógica, que algo dentro de un cuerpo estaba mal. La bandeja seguía en sus manos. Sus pies ya estaban moviéndose. Puso los dedos sobre la oreja del rey. El salón entero se paralizó. Y Alexander, por primera vez en su vida, parpadeó. Lo que Ivy sacó de su oído esa mañana no era natural. Y alguien, en algún momento lo había puesto ahí, adrede. Situación 1. 11 años antes. Una niña que sabía demasiado. Hace 11 años. Una aldea sin nombre, en el territorio más pobre del reino. Ivy tenía 9 años cuando aprendió que saber demasiado era peligroso. El niño se llamaba Pell. Tenía 7 años y llevaba 3 días sin poder caminar. El sanador oficial de la tribu, un hombre de 50 años llamado Hilliard Ross, con manos gruesas y voz de sentencia, había dicho que era un esguince. Había cobrado la consulta. Había dado una hierba para el dolor. Se había marchado. Ivy estaba fregando el suelo del pasillo cuando Pell pasó arrastrando la pierna. La presión llegó de golpe, notó. No era dolor propio. Era algo diferente, como si sus dedos pudieran ver a través de la piel del niño, como si supiera sin razón lógica que el fémur no estaba en su sitio. No torcido. Desplazado. Una fractura mal alineada, que si no se corregía en las próximas horas, dejaría al niño cojo para siempre. Se levantó del suelo. Se dijo a sí misma que no lo haría. Lo hizo. 10 minutos después, con las manos guiadas por algo que no sabía nombrar, había colocado el hueso en su posición correcta. Pell dejó de llorar. Ivy se limpió las manos en el delantal y volvió al pasillo. No llegó a terminar de fregar. Hilliard Ross se enteró antes del anochecer. El juicio duró menos de 1 hora. No hubo preguntas. Solo la voz de Dross. Firme, razonada, peligrosa. Explicando ante los ancianos de la tribu que una omega sin entrenamiento que manipulaba huesos estaba practicando magia oscura. Que era un riesgo para la comunidad. Que él, como sanador oficial, tenía la obligación de reportarlo. La madre de Ivy firmó el documento esa misma noche. Renuncia completa a todos los derechos de la menor. A cambio, ningún castigo formal. Ivy estaba en la habitación cuando su madre firmó. Vio cómo el bolígrafo se movía sobre el papel. No dijo nada. Ya había entendido. Que desde esa noche aprendió 3 cosas. Primera, su habilidad no era un don. Era un problema. Segunda, los que tenían poder no querían ser superados. Querían ser necesarios. Tercera, y esta era la más importante, la única forma de sobrevivir era desaparecer. Durante los siguientes 11 años, Ivy se volvió experta en no existir. Pasó de tribu en tribu, de cocina en cocina, de pasillo en pasillo. Nunca intervenía. Nunca opinaba.
Mantenía los ojos bajos y las manos ocupadas. Si sentía la presión, esa señal que llegaba cuando algo en un cuerpo cercano estaba mal, la ignoraba. La empujaba hacia adentro. La dejaba apagarse sola. Funcionaba. Hasta que llegó a la fortaleza del rey Alexander. Situación 2. 3 días antes, el rey que vivía en silencio. 3 días antes del gran salón. Fortaleza real, territorio central del reino. La primera vez que Ivy vio al rey Alexander fue desde el fondo de un corredor. Él pasó con 4 guardias, sin mirar a los lados. Alto, tono. Los hombros cargando algo, que no era visible, pero que todo el mundo en la fortaleza parecía sentir. Las doncellas que estaban junto a Ivy bajaron la cabeza de forma automática, como flores ante el viento. ¡Pum! Ivy también bajó la cabeza. Pero no antes de notar algo. Un consejero a su izquierda había dicho algo, una frase corta, aparentemente urgente. Alexander no había reaccionado hasta que el consejero se puso delante de él. Entonces sus ojos habían bajado, brevemente, hacia la boca del hombre. Estaba leyendo los labios. Ivy lo archivó en silencio. No era su problema. No había un punto de estos que si no contaminaba. Durante los 3 días siguientes, aprendió lo que todos en la fortaleza sabían y nadie discutía. El rey Alexander había nacido sordo. Los sanadores reales lo habían confirmado al nacer. Era un hecho tan establecido como el color de las paredes, algo que simplemente era, sin explicación ni cuestionamiento. Lo que también aprendía, más despacio, era otra cosa. El consejo de los señores, 7 hombres mayores con títulos antiguos y miradas calculadas, actuaba como una segunda piel alrededor del rey. Estaban en todas sus reuniones. Controlaban qué documentos llegaban a su escritorio. Decidían qué intérpretes de labios traducían qué mensajes. Entre ellos, Ivy notó especialmente a uno, Lord Maren, un hombre de 60 años con el pelo gris cortado muy corto, que siempre ocupaba la posición más cercana al intérprete principal del rey. Era él quien decidía, en última instancia, qué palabras llegaban a Alexander en forma de gestos. Alexander gobernaba, sí, pero gobernaba con los ojos que ellos le prestaban. Nadie parecía encontrar eso extraño. Ivy tampoco lo encontraba extraño. Ya moderna sabana de Bonia relaciones según penses con la relación controvo encontraba extraño. No era su problema. Pero la presión volvió la segunda noche. Estaba limpiando las lámparas del pasillo exterior al salón del trono, cuando Alexander pasó solo. Algo inusual, caminando despacio, con las manos detrás de la espalda. Ivy se pegó a la pared. Él no la miró. Y entonces llegó. La señal, Pono. Esa presión familiar detrás de los ojos, como dedos que empujaban desde adentro señalando hacia él. No era una fractura. No era una obstrucción. No. Era algo más pequeño, más profundo. Algo que no tenía nombre en ninguna anatomía que Ivy conociera. Pero que estaba ahí, encapsulado, quieto, instalado como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Algo que no era parte de él. Algo que alguien había puesto. Ivy apretó el trapo contra la lámpara, y no se movió hasta que los pasos del rey desaparecieron por el corredor. No es tu problema, se dijo. No vuelvas a hacerlo. No. Ya sabes cómo termina. Situación 3. El gran salón, el momento que lo cambió todo. Tercer día en la fortaleza. Sesión de audiencias del mediodía. La asignaron al gran salón, esa mañana sin previo aviso. Una doncella mayor le puso la bandeja en las manos. Té negro, 2 tazas, sin azúcar. Y le señaló el lugar donde debía estar. Junto a la columna izquierda,
a 6 metros del trono, sin moverse hasta que la sesión terminara. Ivy asintió. Ocupó su posición. El salón se llenó en 20 minutos. Señores, capitanes, consejeros, intérpretes. El ruido de las botas sobre la piedra, el roce de las armaduras, las conversaciones en voz baja que se cortaban cuando Alexander entraba. Él entró sin anuncio. Se sentó en el trono con el mismo gesto de siempre. Espalda recta. Ojos que ya estaban trabajando, ya estaban leyendo, ya estaban traduciendo el mundo en movimiento, porque era la única forma en que el mundo le había llegado durante 30 años. La sesión comenzó. Ivy no escuchó nada de lo que se dijo. La presión había vuelto, más fuerte que las 2 veces anteriores. Tan fuerte que tuvo que cambiar el peso de un pie al otro para mantenerse quieta. Era como estar de pie junto a una herida abierta, que solo ella podía ver. Esa sensación urgente, insistente, que le apretaba los dedos aunque la bandeja estuviera completamente inmóvil. No, Mo. No lo hagas. Recuerda a Dross. Recuerda la firma. Bob. Cerró los ojos un segundo. Los abrió. ¿Qué hiciste, Abumo no sirvió? Un poema vierna apreciar con sutu. Alexander estaba a 6 metros. Un consejero le estaba presentando algo, un documento probablemente, y el intérprete a su derecha traducía en gestos rápidos. Alexander leía. Asentía. Sus ojos no mostraban nada. Y entonces, sin que Ivy tomara una decisión consciente, sus pies se movieron. Un paso. Falla. 2. 3. Alguien en el salón dijo algo, en voz alta. No importaba. Ivy ya estaba frente al trono. Ya tenía los dedos sobre la oreja derecha del rey. Alexander se quedó absolutamente inmóvil. El salón se paralizó con él. Ivy cerró los ojos. Dejó que la presión la guiara. A través de la piel, a través del cartílago, hasta ese objeto pequeño y duro que llevaba décadas quieto en la oscuridad. Sus dedos lo encontraron. Lo rodearon. Con un movimiento que era menos físico que intuitivo, lo extrajeron. Abrió los ojos. Tenía en la palma un objeto del tamaño de una semilla. Negro. Con una superficie que no era exactamente sólida, pulsaba, levemente, como si todavía contuviera algo dentro. Entonces Alexander exhaló. Un sonido pequeño, casi inaudible. Sus manos se aferraron a los brazos del trono. El sonido del salón lo golpeó de frente. 100 personas respirando, el fuego de las antorchas, el viento contra las ventanas de piedra, el latido de su propia sangre en los oídos por primera vez en su vida. Sus ojos se abrieron de una forma que Ivy no había visto en él, sin control, sin traducción. Ya, solo impacto puro, y misanis. La bandeja cayó al suelo. Nadie la recogió. 4 guardias rodearon a Ivy en 2 segundos. Manos en sus brazos. Órdenes en voz alta. Alguien gritaba algo sobre traición, sobre brujería. Ivy no separaba las palabras, porque tenía los ojos fijos en Alexander. Él estaba mirando sus propias manos. Dedos extendidos sobre el reposabrazos, como si estuviera aprendiendo qué eran. Uno de los guardias tiró de Ivy hacia atrás. Alexander levantó la cabeza. Dijo una sola palabra. No en gestos. En voz. Una voz que sonó como alguien que descubre, en tiempo real, que tiene ese instrumento, ronca, baja, sin práctica, tontos. Deteneos. El guardia soltó el brazo de Ivy. El salón no respiró. Alexander bajó los ojos hacia la palma de Ivy, hacia ese objeto negro que seguía pulsando entre sus dedos, y algo en su cara cambió. No fue un gesto grande. Fue pequeño. Una contracción mínima entre las cejas, punto. El gesto de alguien que acaba de hacerse una pregunta que cambia todo lo que creía saber. En el caos del salón,
Nadie pensó en revisar los bolsillos de la doncella. Los guardias tenían los ojos en el rey. El rey tenía los ojos en el objeto. Y el objeto permaneció en la mano de Ivy, cerrado dentro de su puño, mientras esperaba. En el salón más silencioso del reino, un rey escuchaba por primera vez, y en la mano de una doncella Omega que llevaba 11 años aprendiendo a no existir, había una respuesta que nadie había buscado. Todavía. Situación 4. La cámara privada, el rey que necesitaba aprender. Esa misma tarde. Cámara privada del rey Alexander, torre norte de la fortaleza. Lo que Ivy esperaba era un juicio. Lo que encontró fue una habitación casi vacía, una mesa, 2 sillas, una ventana estrecha por la que entraba luz de tarde, y un rey que la miraba desde el otro lado sin intérprete, sin guardias, sin el aparato completo del poder. Solo él. Alexander señaló la silla frente a él. Ivy se sentó. Mantuvo las manos sobre las rodillas. Mantuvo la espalda recta. Todas las cosas que había aprendido a hacer cuando alguien con autoridad estaba a punto de decidir algo sobre ella. Él no habló de inmediato. Durante un momento largo, simplemente la observó, con esa forma de mirar que Ivy ya reconocía, los ojos moviéndose levemente, leyendo cada microexpresión de su cara, como si su rostro fuera un documento. Luego tomó un trozo de papel y escribió 4 palabras. ¿Qué eres tú exactamente? Ivy miró el papel. Luego lo miró a él. Y por primera vez en 11 años, lo dijo en voz alta. Le habló de la presión detrás de los ojos, de la sensación de saber que algo en un cuerpo estaba mal, antes de tocarlo, del niño con el fémur desplazado, de Healer Dross, de la firma, de 11 años moviéndose entre tribus con los ojos bajos y las manos quietas. Alexander no escribió nada mientras ella hablaba. Solo escuchó. Era la primera vez que alguien la escuchaba así, no con impaciencia, no buscando el momento de interrumpir, sino con esa concentración total que 30 años de silencio le habían dado. Para él, escuchar era todavía un acto físico, consciente, casi sagrado. Cuando Ivy terminó, él tomó el papel de nuevo y escribió: Quédate, asesora de salud personal. El título no existe todavía. Existirá mañana. Ivy abrió la boca. La cerró. Yo no soy una sanadora oficial, no tengo formación. Él escribió otra línea debajo, sin levantar los ojos del papel. Los sanadores oficiales no encontraron nada en 30 años. Tú encontraste algo en 3 días. No había forma de responder a eso. Las sesiones comenzaron esa misma semana. Cada tarde, en la misma habitación pequeña. Los primeros días, Ivy le enseñó a Alexander los sonidos más básicos: el fuego, el viento, el agua, los pasos sobre piedra versus sobre madera, Él tomaba notas. Repetía los ejercicios. Se frustraba en silencio cuando no distinguía 2 sonidos similares: los dedos de su mano derecha, golpeando una vez sobre la mesa, una sola vez antes de volver a intentarlo. Durante esa primera semana, aún se comunicaban principalmente por escrito. Pero Ivy empezó a notar algo. Cuando ella hablaba, Alexander la miraba diferente. No leía sus labios. Escuchaba. Y a veces, muy despacio, respondía en voz baja. Palabras sueltas, frases cortas, la voz todavía áspera y sin los automatismos del hablante habitual. Como un músico que conoce la teoría pero está tocando el instrumento por primera vez. Lo que Ivy no había anticipado era lo que esas horas le harían a ella. Por primera vez desde los 9 años, su habilidad no era algo que esconder. Era algo que alguien necesitaba. Esa diferencia, pequeña en palabras, enorme en el pecho, cambiaba algo en la forma en que respiraba cuando entraba a esa habitación.
¿Cómo? Todavía no sabía cómo llamarlo. Todavía no quería llamarlo nada. Situación 5. La biblioteca de archivos. La verdad que alguien borró. 10 días después del gran salón. Biblioteca de registros médicos, sótano de la fortaleza. Alexander no solo aprendía a escuchar. También buscaba. Lo hacía con la misma metodología que había aplicado durante 30 años para leer un mundo sin sonido. Observar, registrar, conectar. Ordenó a su hombre de mayor confianza, un capitán llamado Rael, 20 años a su servicio, que recuperara los registros médicos del día de su nacimiento. Orbe le dio la instrucción en privado, sin pasar por los canales habituales del consejo. Rael tardó 4 días. Lo que trajo no era lo que Alexander esperaba. El expediente existía. Estaba en la biblioteca de archivos, en una caja con su nombre y la fecha correcta. Pero cuando Alexander lo abrió sobre la mesa, encontró que las páginas centrales, las correspondientes a las primeras horas de vida, al diagnóstico inicial, al tratamiento recomendado, habían sido arrancadas. No cortadas. Arrancadas, con prisa, dejando los bordes irregulares como dientes rotos. Lo que quedaba era poco, pero era suficiente. En la última página, intacta, había 2 firmas. La primera era del sanador real, Aldrich. La segunda no era una firma personal. Era un sello. El sello del Consejo de los Señores. Fechado la misma noche. Alexander miró ese sello durante un tiempo que Ivy, sentada frente a él, no supo medir. Mientras tanto, ella había sacado el objeto negro del bolsillo. Lo había estado examinando cada noche desde el gran salón, dejando que sus dedos la informaran, que la presión residual le dijera lo que los ojos no podían ver. Y lo que sentía cada vez era más claro. Tenía una estructura interna demasiado regular para ser orgánica. Una geometría que solo existía cuando alguien la diseñaba. Y en su superficie, tan sutil que solo se percibía al tacto, había un patrón que Ivy reconocía de los libros viejos que había leído en sus años de tribu en tribu. Grabados que aparecían en textos de magia arcana, del tipo que ya nadie practicaba salvo los magos de la corona. Magia de sellado de sonido. Antigua. Precisa. Del tipo que no se fabricaba para un uso único. Ivy puso el objeto sobre la mesa, entre los dos, junto al expediente abierto. Ninguno habló durante un momento. Luego Alexander tomó el papel. Escribió despacio, como si cada palabra le costara algo físico. Lo pusieron cuando era un recién nacido. No era una pregunta. Era una persona reorganizando en tiempo real todo lo que había creído que era verdad sobre su propia vida. Ivy miró sus manos sobre la mesa, quietas, completamente quietas, con ese control que era casi sobrehumano, y entendió que el control no era frialdad. Era lo único que le quedaba cuando todo lo demás se derrumbaba. El sello en el expediente, dijo ella en voz baja. El consejo estaba presente esa noche. Alexander no respondió. No necesitaba hacerlo. 30 años de silencio no habían sido un accidente de nacimiento, punto. Habían sido una decisión tomada por otros, sobre un cuerpo que no podía defenderse todavía, en una noche que nadie había documentado correctamente porque alguien se había asegurado de que no quedara documentación. Los dedos de Alexander se cerraron despacio sobre el borde de la mesa. Los nudillos perdieron el color. Esto ya no es solo una cuestión médica, pensó Ivy. Y yo estoy sentada en el centro de ello. Situación 6. Los corredores. Cuando el consejo decidió actuar. 3 días después. Corredor este, Fortaleza Real. Ivy lo notó primero en los ojos.
No en una persona específica, en todos. Una forma diferente de mirarla, cuando cruzaba un pasillo. Guardias que antes la ignoraban completamente ahora seguían sus movimientos medio segundo más de lo necesario. Una doncella mayor que siempre le asignaba las tareas de mañana le dijo, sin mirarla, que su horario había cambiado temporalmente y que debía consultar con administración. Punto. Administración nunca había existido antes para las doncellas de su rango. Ivy siguió caminando. Siguió haciendo su trabajo. Pero esa noche, en su habitación pequeña en el ala de servicio, se quedó sentada en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas y pensó con cuidado. El consejo sabía. No necesariamente todo, pero sabían que Alexander estaba haciendo preguntas. Sabían que alguien le estaba ayudando. La información había salido de algún sitio. Quizás alguien que había visto a Rael entrar a la biblioteca de archivos. Quizás alguien que había notado los cambios en el horario del rey. El origen no importaba tanto como el resultado. El eslabón más fácil de romper no era Alexander. Era ella. En los días siguientes llegaron los rumores, la forma en que siempre llegaban en las fortalezas, deslizándose por las cocinas y los pasillos de servicio antes de tener forma oficial. Que la nueva doncella había usado feromonas omega para manipular al rey. Que su habilidad no era sanación sino una forma de control mental. Que había sido colocada deliberadamente en la fortaleza por enemigos del reino. Cada rumor era específico, del monto, demasiado específico para ser espontáneo. Alguien los estaba construyendo con cuidado. También notó que Lord Maren, el hombre que controlaba el acceso al intérprete principal de Alexander, había empezado a aparecer en lugares donde antes no aparecía. En el pasillo frente al ala de servicio. Cerca de la entrada a la torre norte. Sus ojos se encontraban, los de Ivy un segundo más de lo necesario cada vez que se cruzaban. La noche en que Ivy encontró una nota deslizada bajo su puerta, sin firma, con solo 5 palabras, sal antes de que te saquen, se quedó mirándola durante mucho tiempo. Tenía opciones. Podía marcharse esa misma noche, desaparecer hacia otro territorio. Era lo que 11 años de práctica le habían enseñado, que era la decisión inteligente. Pero Alexander todavía no sabía quién había firmado esa orden la noche de su nacimiento. Y sin el objeto, sin alguien que pudiera explicar lo que era y cómo funcionaba, las páginas arrancadas del expediente eran solo papel roto. No eran suficiente. Ivy dobló la nota. La guardó en el bolsillo junto al objeto negro. Esa noche no durmió. Permaneció sentada en el borde de la cama con la espalda recta y los ojos abiertos, escuchando el sonido del viento contra las paredes de la fortaleza, pensando en Alexander, aprendiendo a distinguir ese mismo sonido en la habitación pequeña de la torre norte. Al día siguiente fue la sesión de la tarde como siempre. Situación 7. El gran salón. El juicio que nadie anunció. 2 días después. Gran salón, hora del mediodía. No le avisaron. Esa mañana Ivy estaba llevando ropa limpia al ala, cuando 2 guardias aparecieron a sus lados y le dijeron, con la misma entonación plana que se usa para dar instrucciones de cocina, que debía acompañarlos al gran salón para una audiencia del consejo. Shh. No era una petición. El salón estaba lleno cuando entraron. Más lleno que en cualquier sesión ordinaria. Los señores del consejo estaban en sus posiciones elevadas, con esa postura de quienes llevan toda la mañana esperando este momento. Alexander estaba en el trono. Sus ojos encontraron los de Ivy, en cuanto ella entró. Algo cruzó su cara, rápido, controlado, y luego volvió a ser piedra. Lord Casben, el señor de mayor rango, 70 años, voz que había pasado décadas siendo la voz de las decisiones reales. Comenzó a leer los cargos. 3. Paus. Violación del protocolo físico real, Phantom Tio. Uso de habilidades no certificadas en la persona del rey Gunto.
Influencia irregular de tipo omega sobre las decisiones del monarca. Cada cargo sonaba razonable. Cada cargo estaba construido para sonar razonable. Ivy escuchó sin moverse. Pero lo que nadie en ese salón parecía haber considerado era que Alexander también estaba escuchando. No leyendo labios. No esperando traducción. Escuchando, con la atención de alguien que lleva semanas aprendiendo que la voz humana contiene más información de la que las palabras transmiten. La leve aceleración en la voz de Casben, cuando mencionaba la influencia omega. La forma en que Lord Maren carraspeó antes de confirmar cada cargo. El carraspeo de alguien que repite algo memorizado. La ausencia completa de cualquier testigo que no fuera miembro del propio consejo. Al final de la lectura, Casben colocó un documento sobre la mesa auxiliar junto al trono. Una orden de expulsión. Con una línea en blanco para la firma del rey. Es el procedimiento correcto, dijo Casben, con la entonación de quien explica algo obvio. La Carta Real de 1891 otorga al Consejo el derecho de solicitar acción disciplinaria sobre el personal que representa un riesgo para la seguridad del monarca. Solo requiere la firma de Su Majestad. Alguien acercó una pluma. Alexander la tomó. El salón se detuvo. Ivy miró sus manos sobre el documento. Esas manos que había visto quietas mientras reorganizaba 30 años de historia personal. Esas manos que habían aprendido a distinguir el viento de la piedra del viento de la madera. Y esperó. Toda su vida pensó, alguien había tomado la pluma por él. Habían firmado el expediente de su nacimiento. Habían firmado los informes de los sanadores. De Colstoyner, horas. Habían escrito el mundo que él leía. Alexander miró el documento. No. Luego levantó los ojos. No hacia Casben, no, hacia Ivy. Y en su cara había algo que ella no le había visto antes. No la tensión de la frustración, sino algo más deliberado. Y la expresión de alguien que ha tomado una decisión y todavía no la ha dicho en voz alta. La pluma no se movió. En el gran salón, un rey sostenía una pluma sobre una línea en blanco. Y por primera vez en 30 años, nadie sabía qué iba a escribir. Situación 8. El gran salón. La chica que decidió hablar. Ese mismo momento, volvió a Nipja. Somo momento vio al bolsillo, la pluma todavía en la mano del rey. Ivy habló antes de que Alexander firmara. No fue una decisión calculada. Fue algo más parecido a lo que había sentido en el pasillo cuando tenía 9 años. Esa presión que empujaba desde adentro, que no preguntaba si era conveniente, que simplemente llegaba y actuaba. Solicito el derecho de defensa propia. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Lord Casben la miró como si un mueble hubiera hablado. Una doncella no tiene. El artículo 7 de la Carta Fundacional. Ivy no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Anterior a la Carta de 1891 que el Consejo invocó hace un momento. Cualquier persona acusada ante la Corte Real tiene derecho a presentar evidencia antes de que se ejecute sentencia. Cualquier persona. Sin distinción de rango. Silencio. Casben conocía ese artículo. Todo el consejo lo conocía. Era tan antiguo que nadie lo había usado en 40 años. Precisamente porque nadie con poder quería que alguien sin poder lo recordara. Ivy lo había encontrado en uno de los libros viejos que había leído de tribu en tribu, en noches sin nada más que hacer que leer lo que otros habían dejado atrás. Casben miró a Alexander. Alexander no hizo nada. Solo esperó. Ivy metió la mano en el bolsillo. Sacó el objeto negro y lo colocó sobre la mesa auxiliar junto al trono. En el centro donde todos pudieran verlo. Luego, sacó el expediente médico,
con sus páginas arrancadas y su última hoja intacta, y lo puso al lado. Este objeto fue extraído del oído del rey Alexander hace 10 días. Su voz era plana, metódica, como si estuviera describiendo una lesión a alguien que necesitaba entender la anatomía antes de entender el problema. No es de origen natural. Tiene estructura interna geométrica y lleva grabados de magia de sellado de sonido arcana. El tipo que solo los magos de la corona han practicado en los últimos 200 años. Alguien en el salón se movió. Ivy no miró quién. Este expediente corresponde al nacimiento del rey. Las páginas centrales han sido arrancadas. Una pausa de un segundo. Lo que queda incluye la firma del sanador real Aldrich y el sello del Consejo de los Señores. Fechado la misma noche. El salón no respiró. No respiró. Osa. Ivy mantuvo los ojos al frente. Sus manos no temblaban. Eso la sorprendió, que sus manos no temblaran, porque por dentro había algo que se parecía mucho al miedo, esa presión fría y específica en el esternón que conocía bien. Pero había algo más grande que el miedo. Había 11 años de silencio acumulado, y la imagen de Alexander sosteniendo una pluma sobre un documento que alguien más había redactado. No vine a esta fortaleza con ningún plan, dijo. Vine porque alguien me asignó aquí. Vi algo que estaba mal en el cuerpo del rey porque llevo toda mi vida viendo cosas que están mal en cuerpos que nadie más examina. Lo que encontré no lo puse yo. Lo puso alguien que tenía acceso al rey cuando él no podía defenderse. Se detuvo. Eso es todo lo que tengo que decir. Situación 9. El mismo salón. La primera vez que el rey habló por sí mismo. Continuación inmediata. Alexander dejó la pluma sobre la mesa y no la tiró. No la apartó con un gesto dramático. La colocó, con cuidado, en posición horizontal, como quien termina de escribir algo y cierra el capítulo. ¡Tum! Luego se puso de pie. Era la primera vez que Ivy lo veía levantarse del trono durante una sesión. ¡Tum! Todos en el salón lo habían visto gobernar sentado. Recibir información sentado, firmar sentado, siempre a través de intermediarios. Siempre con el consejo como capa entre él y el mundo. Ponerse de pie era distinto. Significaba ocupar el espacio con el cuerpo entero. El salón lo sintió. Oh. Cuando habló, su voz tenía esa cualidad que Ivy ya conocía de las tardes en la Torre Norte. Más segura que la primera vez en el gran salón, pero todavía con los bordes propios de alguien que está aprendiendo a confiar en un instrumento nuevo. Clara Panteo, completamente clara. El objeto será examinado por 3 sanadores independientes. Uno de cada uno de los territorios neutrales del norte, el este y el sur. Ninguno con afiliación al Consejo. Casben abrió la boca. Lord Casben. Alexander no levantó la voz. Pero algo en el tono, algo que Ivy reconoció de las lecciones sobre cómo la emoción vive en la frecuencia, hizo que Casben cerrara la boca antes de terminar la sílaba. Ahora escucho de verdad, y lo que escucho en su voz no es lo mismo que lo que veo en su cara. Silencio total. El expediente médico de mi nacimiento será reabierto en su totalidad. Todos los documentos relacionados con ese periodo serán congelados y entregados a un archivero independiente esta tarde. Una pausa. Una edición. Los señores cuyas firmas o sellos aparezcan en cualquier documento de esa noche, quedan suspendidos de sus funciones hasta que la investigación concluya. 3 miembros del consejo se miraron entre sí. Alexander los estaba mirando. Y por primera vez, también los estaba escuchando. El roce de una bota nerviosa contra el suelo. La respiración acelerada de Marin. El silencio demasiado controlado de Casben, que era en sí mismo una forma de pánico. 30 años leyendo cuerpos con los ojos le habían dado un vocabulario. Ahora ese vocabulario tenía sonido.
y el sonido decía cosas que los cuerpos intentaban ocultar. Estaban asustados. No indignados. No sorprendidos. Asustados. Eso, más que cualquier expediente, era la confirmación. «Esta audiencia ha terminado», dijo Alexander. Nadie se movió durante un segundo. Luego, uno por uno, empezaron a moverse hacia las puertas, no con la dignidad ordenada de quienes concluyen una sesión, sino con la urgencia contenida de quienes necesitan salir antes de que algo más se mueva en su contra. Ivy seguía de pie junto a la mesa auxiliar. El objeto negro y el expediente todavía estaban ahí, entre los dos, como habían estado en la habitación pequeña de la Torre Norte 10 días atrás. Situación 10. El gran salón vacío. Lo que no necesitaba palabras. Minutos después. Gran salón, ya sin nadie más. Las últimas pisadas desaparecieron por las puertas del fondo. El fuego de las antorchas seguía. El salón, no. Alexander bajó del estrado. Mira, psicoseipas dio a ese porción ojo estrado. No de la forma en que lo hacía cuando las sesiones terminaban. Con guardias a los lados, con el protocolo de salida, con la distancia institucional que separaba al rey del resto del mundo. Bajó los 3 escalones y se sentó en el último peldaño, en el suelo de piedra del gran salón Pontosonto. Ivy lo miró. En el mundo de las manadas, un alfa no se sentaba al nivel del suelo voluntariamente. No delante de nadie. Ciertamente no delante de una omega. Era el tipo de gesto que los textos de protocolo describían como ruptura de jerarquía. Algo que se evitaba no porque hubiera una regla escrita, sino porque todo el mundo entendía lo que significaba. Significaba, no estoy aquí como rey. Estoy aquí como persona. Ivy se sentó a su lado. No en el peldaño de arriba. Al lado. Durante un momento ninguno habló. El fuego hacía su ruido particular. Ese crepitar que Ivy le había enseñado a distinguir del de las velas. Y afuera, muy lejos, se oía el viento contra las torres de piedra del ala norte. Fue Alexander quien habló primero. Su voz, sin la carga formal del salón, sonaba diferente. Más pequeña. Más real. Tu voz, dijo. Se detuvo, como si estuviera buscando la forma exacta. Cuando empecé a escuchar, en el salón, la primera cosa que distinguí del ruido era tu voz. Ivy no dijo nada. Todo lo demás era demasiado, continuó. Demasiado alto, demasiado junto, demasiado sin forma. Pero tu voz tenía bordes, sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Hizo una pausa. No sé si eso significa algo para ti. Ivy pensó en 11 años caminando con la voz guardada. En aprender a hablar solo cuando era necesario, solo con las palabras justas para no ocupar más espacio del imprescindible. Pensó en lo que había sentido esa mañana cuando habló ante el consejo, no alivio, no victoria, sino algo más extraño y más permanente. Como soltar algo que había estado cargando tanto tiempo que ya no sabía que lo cargaba. Se giró hacia él. Le puso la mano sobre el pecho. Palma plana, sobre el esternón, en el mismo lugar donde había estado aquella primera tarde, en la habitación de la Torre Norte, cuando le enseñaba a localizar el latido. «Escucha esto», dijo. Alexander no se movió. Bajo la palma de Ivy, su corazón latía, rítmico, constante, sin el control que ponía en todo lo demás. «Esto no miente», dijo ella. «Todo lo demás puede, esto no». Alexander miró su mano sobre su pecho. Luego la miró a ella. No dijo nada más. Había pasado 30 años, aprendiendo que el significado no siempre vive en las palabras, que a veces vive en lo que alguien hace con las manos cuando cree que nadie lo está midiendo. Ivy retiró la mano despacio. Afuera, el viento seguía. El fuego seguía. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tenía que ser invisible.
Situación 11. La misma noche. Lo que viene después. Horas más tarde. Torre norte. Ventana, este. El mensajero llegó antes de la medianoche. Un explorador de confianza directa de Alexander. No del consejo, de él. Con información de los guardias de las puertas sur. Lord Maren había salido de la fortaleza 2 horas después de que terminara la audiencia. Sin equipaje declarado. Sin destino registrado. Solo un caballo y la oscuridad. Alexander recibió la información de pie, junto a la ventana. La procesó en silencio. Luego se giró hacia Ivy, que estaba sentada con el expediente médico abierto sobre las rodillas, revisando por 10ª vez los bordes irregulares de las páginas arrancadas. Maren se ha ido, dijo. Ivy levantó los ojos. ¿A dónde? No lo sé todavía. Una pausa. Pero un hombre inocente no sale de noche sin decir a dónde va. Ivy cerró el expediente. Había algo diferente en la forma en que Alexander estaba de pie junto a esa ventana. No la rigidez del control, sino algo más parecido a la concentración activa. Como alguien que por fin tiene acceso a toda la información y está aprendiendo, en tiempo real, cómo usarla. Era la misma postura que tenía en las sesiones de la tarde cuando distinguía por primera vez un sonido nuevo, esa quietud que no era pasividad sino atención pura. Enséñame más, dijo. Ivy frunció levemente el ceño. ¿Más de qué? De escuchar. Hizo una pausa breve. No los sonidos, las personas. ¿Cómo saber cuándo alguien dice una cosa y piensa otra? ¿Cómo escuchar lo que no se dice? Ivy lo miró durante un momento. 11 años atrás, una niña de 9 años había puesto las manos sobre un hueso roto y había aprendido que saber demasiado era peligroso. Había pasado 11 años perfeccionando el arte de no saber, de no ver, de no intervenir. Esa mañana había puesto un objeto negro sobre una mesa en el gran salón y había hablado ante 200 personas. Y el mundo no se había acabado. De acuerdo, dijo. No porque tuviera que hacerlo, no porque tuviera miedo de lo que pasaría si decía que no, sino porque, por primera vez en 11 años, lo que sabía hacer era exactamente lo que alguien necesitaba. Afuera, en algún lugar del territorio del sur, un señor cabalgaba en la oscuridad. Dentro, el fuego crepitaba. Y 2 personas que habían aprendido a sobrevivir en silencio, una porque se lo habían impuesto desde el primer día de su vida, otra porque no había encontrado otra forma de seguir en pie. Se preparaban para la siguiente parte de una historia que todavía no sabían cómo iba a terminar. Pero esta vez, los 2 estaban despiertos para escucharla. Fin del primer capítulo. Hay cosas que nos enseñaron a esconder antes de que pudiéramos elegir. Una habilidad, una voz. La certeza de saber algo que nadie más ve. Y aprendimos, muy pronto, que mostrarlas costaba demasiado. Entonces nos volvimos pequeños. Invisibles. Expertos en ocupar el mínimo espacio posible. No porque fuéramos menos, sino porque alguien, en algún momento, nos hizo creer que ser vistos era peligroso. Ivy pasó 11 años escondiendo lo que podía sanar. Pontón. Alexander pasó 30 viviendo en un silencio que otro eligió por él. Los 2 sobrevivieron. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. A veces, lo que nos cambia no es un gran discurso ni una batalla ganada. Es una sola persona que nos mira y dice, lo que es no es un problema. Es exactamente lo que se necesita aquí. No todo el silencio es paz. Algunos silencios fueron construidos para mantenerte quieto. Y reconocer esa diferencia, ese momento en que dejas de encogerte y empiezas a ocupar el espacio que siempre fue tuyo, es quizás la forma más honesta de sanar.
Si esta historia te tocó de alguna forma, aunque sea un poco, aunque no sepas exactamente por qué, cuéntamelo en los comentarios. A veces las palabras que más necesitamos escuchar son las de alguien que pasó por lo mismo. Dale like si crees que hay alguien en tu vida que necesita leer esto hoy. Y suscríbete, porque cada semana traemos una historia nueva sobre personas que aprendieron a ocupar el espacio que siempre fue suyo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima.